Nosotros la semana pasada nos dimos por derrotados en una campaña que tenemos hace varios años para que el gobernador Scioli entregue su declaración jurada patrimonial. Algo que es tan sencillo como eso y que ya en otros poderes se ha ido como el ejercicio se ha ido haciendo más rutinario y ya hemos logrado que se entreguen, inclusive ahora que se están publicando más en internet, más allá de los déficits de información que tenemos ahora. El gobernador también se la había denegado al diario La Nación. Nosotros empezamos una campaña muy insistente, con pedidos de información pública, llamando a su despacho, yendo a la gobernación, redes sociales, y la verdad es que la semana pasada nos dimos por derrotados, lo cual es bastante triste porque si es un candidato presidencial que se supone que tiene aspiraciones a ser presidente de la nación, ya no está cumpliendo con uno de los preceptos fundamentales de lo que es acceso a la información y al patrimonio de lo que es un funcionario público. La semana que viene la van a tener que presentar, el 4 de julio es la última fecha para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas, así que en ese aspecto entiendo que ahí va a tener que cumplir con esa norma, pero me cuesta un poco ser optimista en cuanto a la permeabilidad de los candidatos a la agenda de la sociedad civil. Recién mencionaba también el caso del veto a la ley de publicidad oficial de otro de los candidatos principales, que es Mauricio Macri, y la demanda hacia Basta de Moler, que me parece que también es bastante preocupante en cuanto a la vinculación con la sociedad civil. Pero creo que no me gustaría que nos demos por vencidos antes de empezar a luchar, si bien ya lo estamos haciendo, porque si no pasa esto de que, bueno, mencionábamos tema ley de acceso a la información. Bueno, órgano garante no podemos tener porque en los argentinos, viste cómo somos, y nos cuesta mucho armar los órganos autónomos y garantes, entonces mejor ni lo incluyamos en la ley. Entonces ya vamos dando cosas por perdidas que me parece que no podemos darnos esos lujos. Así que, si bien la situación creo que es difícil, estos 6 meses, por lo menos de aquí a diciembre, por parte de Porciano van a ser muy activos en cuanto a la agenda de candidatos. Si bien son muchas las deudas, creemos que tenemos que seleccionar 4 o 5 puntos primordiales y avanzar en ese sentido, por lo menos para que de acá a diciembre tengamos algunos compromisos, al menos electoralistas, no sé, después veremos cómo los logramos llevar a la práctica, pero al menos lograr ciertos compromisos públicos para que tengamos una perspectiva positiva, porque si no, nos veo bastante complicados. Se habló antes acá de la oportunidad que tenemos. Hemos presentado, yo soy autora de un proyecto para la obligatoriedad del debate de los candidatos presidenciales, y la verdad que el que se presente un proyecto de ley ya nos advierte de algo que tendría que estar incorporado culturalmente, de que es el gran momento de una sociedad de pararse sobre sí misma, saber hacia dónde quiere ir, y lo mínimo que tienen que hacer los candidatos presidenciales, todos los candidatos, pero cuanto más los presidenciales, decir, poder tener un debate de ideas. Bueno, también yo me sentía muy optimista de ver todo lo que escuché y demás, sobre todo porque yo vengo de la denuncia, es decir, siempre tuve claro en el ejercicio del periodismo que a quien le tenía temor era el Estado. Ahora, en un Estado de Derecho, uno tiene que exigir que efectivamente todos los valores de derechos humanos estén consagrados, que se encarnen en el Estado. De modo que me parece que, yo no quería también hablar de derrotas, pero porque me sentía feliz de escucharlos y ver, cómo hay como una posta que uno pasa y se va construyendo, algo que nos cuesta entender, que la democracia hay que construirla, que no alcanza solo con votar, pero también no puedo dejar de hacer en el balance lo que ha sido para mí la frustración legislativa. La Comisión de Libertad de Expresión que yo integré en la Cámara de Diputados, nunca el oficialismo dio quórum. Todas las veces que recibíamos denuncias y llevábamos las denuncias, nunca tuvimos eco. Cuando les decía antes de por qué, bueno, las leyes, agradezco a Carolina que haya puesto este marco, las leyes deben debatirse aquí.
La ley de medios vino presentada como una ley de un gran debate, y es fantástico que las universidades digan lo que tengan que decir, pero las leyes se tienen que debatir acá. Todavía no tenemos democracia directa, será en el tiempo, pero lo cierto hoy es que está cancelado el debate. La gran frustración para mí ha sido ver cómo año a año, en lugar decir, de que esto se iba corrigiendo, se ha cancelado el debate, se impone la mayoría, y me gusta mucho algo que también ha quedado en la mesa. Creo que lo peor que nos puede pasar a quienes, como ustedes, y todos trabajamos con valores, con principios, con derechos humanos, tener de alguna manera el pragmatismo con el que se legitiman muchas veces las decisiones políticas. Y acá se escucha mucho la ley posible, no la mejor ley. Yo creo que tenemos que en la próxima década, de todo este aprendizaje que señalaba Fernando antes, que todos hemos aprendido, aprender a que no puede ser la ley posible, tiene que ser la mejor ley, porque en nombre de la ley posible y tengamos ley, pasa lo que señalaba Julio en relación, cuando una ley termina judicializada es porque la política ha fracasado. Y entonces tenemos, por un lado, que los casos que van a la justicia terminan en la Corte, y la Corte es la que nos dice legislen porque en eso están atrasados, y estamos ahí, todavía no podemos decir que yo no veo todavía que no sea desde la denuncia que no podamos construir el valor que nos falta consagrar. En mi caso personal, la década que analizamos tiene mucho que ver con mi década personal. Yo voy a cumplir 10 años de legisladora, 4 de diputada, y ahora termina mi mandato como senadora. Y la verdad que yo acepté participar con muchos prejuicios, con todos los prejuicios con los que carga la política. Es decir, y reconocí mis prejuicios en las preguntas que me decían, ¿cómo va a ir a la política? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer en la política? Y esto que era, me iba a entrar a lo sucio que es la política. Entonces aprendí a encontrar algunas formas de defenderme y decía, no, convertí la vocación pública de la periodista en participación política, es lo mismo. Después decía, bueno, cada pedido de informes que hago es una nota de investigación, cada manifestación que hago en el recinto es una nota de opinión. Bueno, y ahora que se confunde el balance público, esto que estamos haciendo ahora, con lo que es también mi balance personal, la verdad que he aprendido muchísimo, agradezco a todos los que están en esta mesa, he aprendido muchísimo de la vida parlamentaria. En el periodismo uno aprende en las redacciones, yo vengo del tiempo de denunciar las violaciones de derechos humanos, abracé la causa de los derechos humanos, mi generación tiene esa marca de dramatismo, por suerte las nuevas generaciones ya no tienen ese dramatismo, pero nos falta todavía construir mucho, y si no hay política, no hay democracia. Sigo siendo muy crítica de muchas cosas que criticaba como periodista, pero tengo que reconocer que hay mucha gente en el Congreso, sobre todo lo que significan aquellos que nos asesoran, la mayoría hace el camino de ustedes, están en las organizaciones de la sociedad civil y han sido, en mi caso personal, más allá de mis asesores, a quienes les estaré eternamente agradecido, pero ustedes, yo he aprendido muchísimo, muchísimo con ustedes, y me parece que es fundamental construir confianza, porque creo que lo que tiene lastimada nuestra sociedad de manera profunda es la confianza. Y un poco lo que decía Fernando al inicio, de no cerrarnos tanto sobre nuestras propias organizaciones, porque esto es lo que nos impide ver al otro y a veces terminamos reivindicando por nosotros y no en lo que tenemos que construir, que es un espacio común, colectivo, y el pluralismo es antagónico con el monismo político. No puede haber monismo político, un solo color político es antidemocrático hasta por definición. De modo que hablar de la libertad de expresión y todo lo que hemos hablado hoy del acceso a la información, en realidad el desafío de la década es que venzamos este pragmatismo ramplón,
con el que se legitima una parte de la política y decir, hay que vencer la desconfianza. Yo sí puedo reconocer que la política sigue teniendo enorme desconfianza con la prensa. Ya hay hay que poner los temas de responsabilidad, no caer en la tentación de buscar siempre la prohibición. Creo que al privilegio que es la libertad de poder hablar por otros, nos falta poner la responsabilidad que es inherente a la libertad de expresión. Bueno, realmente agradecerles, saber que tenemos mucho por hacer, que no son temas que convoquen mucho. A mí me sorprende con el tema de la cláusula de conciencia. Hice un trabajo casi personal, no solo con los periodistas, sino con los dueños de las empresas, que falta que se democraticen también las redacciones. Hemos sido muy solidarios con aquellas empresas que tuvieron el embate del estado de persecución, porque lo que se pierde de vista siempre que hay una ciudadanía que busca esos medios y sobre todo los periodistas que trabajan en esas redacciones. La cláusula de conciencia, creo profundamente, tengo convicción de que es un instrumento que va a permitir democratizar las redacciones, porque esta es una actividad, a diferencia de muchas otras, donde están comprometidos los dueños de las empresas con los periodistas en lo que producen, que es ese valor simbólico que es la libertad de expresión. Y aunque parezca obvio, como decía antes, el insumo de la prensa es la libertad, no es el papel, no es lo digital. Si no hay libertad, mal vamos a ejercer la prensa. Y me consuelo, porque digo, soy la mayor siempre en la mayoría de estos debates, ya no es que usaba la máquina Olivetti, por suerte he usado desde hace mucho tiempo, gracias a los españoles, computadoras. Soy del tiempo del Telex, que es una máquina de museo. Sin embargo, yo veo que sobreviven hoy en las redacciones, en los debates de los periodistas, los mismos temas en los que yo me trenzaba en las épocas que circulaba por las redacciones, como es el gran debate, la tensión entre lo que interesa y lo que importa. Entonces estamos todo el tiempo, no hay que caer en la tentación de creer que el rating es lo que mide la calidad del periodismo. El periodismo tiene que ocuparse de lo que importa, no de lo que interesa. Seguramente que si yo insulto ahora o hago alguna cosa llamativa, voy a tener un titular mañana. Es decir, el que nos digan que no interesa a la ciudadanía la muerte de Nisman, esto no quiere decir que no importe y tengamos la responsabilidad política y periodística de decir que es gravísimo que se haya matado un fiscal de la Nación. Cuando se nos dice que la corrupción no le interesa a la gente, como se simplifican cuando dicen los encuestadores, yo creo que ahí también tenemos que insistir fuertemente de que importa, que la corrupción no es menor, y es esa tensión entre lo que interesa y lo que importa. Uno elige los valores, que creo que es lo que nos tiene decir a cada uno de nosotros en esta mesa y ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir ya que este Congreso tenga muchas más reuniones de este tipo. Gracias.